Bueno, esta charla la he dividido en estos tres segmentos. El primero de los cuales lo que pretende es que hagamos una generalidad para poder contextualizar el problema que vamos a abordar. Y para eso comienzo con esta publicación de D'Amico en Journal of Hepatology del año 2006, donde se publica una revisión sistemática de 118 estudios en los cuales se ve cómo cuando se inicia la fibrosis en el hígado del paciente, en un tiempo variable, el paciente evoluciona a una cirrosis compensada y posteriormente, con el desarrollo de una serie de complicaciones, aparece la cirrosis descompensada y en este momento existen dos caminos para el paciente: o es trasplantado su hígado o el paciente fallece. Y en esa publicación se muestra cómo con el paso de los años el paciente compensado presenta una serie de complicaciones, de tal manera que el grupo de pacientes compensados a una tasa de 5 a 7% por año pasa al estado de descompensación. ¿Y qué importancia tiene que un paciente pase al estado de descompensación? Pues que de acuerdo con ese mismo artículo, los pacientes descompensados tienen una sobrevida mucho menor en el paso de los años que el grupo de pacientes compensados, y esa diferencia es estadísticamente significativa. De tal manera que en este momento podemos decir que los pacientes que tienen una cirrosis compensada, merced a las complicaciones que tienen, van a tener una evolución distinta. Por ejemplo, el 20% por año de los pacientes que presentan ascitis sin sangrado y el 57% por año de los pacientes que sangran van a fallecer. En este artículo de Dirch-Wolf, publicado en el World Journal Hepatology de este año, se muestran los avances que se han tenido en los últimos años en relación con lo que ocurre con, no solamente con la cirrosis descompensada, sino también con la cirrosis compensada e incluso con la fibrosis, y se ha podido demostrar la relación que tiene con el sistema inmune, de tal manera que la presencia de fibrosis produce alteración en los neutrófilos, en los monocitos, en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, en los linfocitos T y B, de tal forma que se produce disbiosis, translocación bacteriana y finalmente sepsis. Y simultáneamente con esto ocurre un fenómeno de inflamación persistente debido a que esa fibrosis produce un estímulo para la síntesis de citoquinas proinflamatorias y al mismo tiempo un bloqueo para la producción de las antiinflamatorias, constituyendo esto un escenario propicio para que se desarrolle el denominado síndrome de falla hepática aguda sobre daño crónico, situación en la cual el 78% de los pacientes que la sufren en 3 meses llevan a la muerte. De tal manera que, analizando este cuadro que hemos presentado hasta ahora, definitivamente podemos decir que la presencia de sangrado en el paciente cirrótico o la presencia de infección definitivamente son un par de elementos que empeoran el pronóstico de ellos. Y eso se ve en la vida diaria. En este artículo, publicado por González en Annals of Hepatology del 2011 y desarrollado en México, se compara la mortalidad de pacientes no cirróticos que tienen una hemorragia gastrointestinal. El histórico de mortalidad para el promedio de edad de 50 años está estipulado en aproximadamente el 5%, y se ve como cuando el paciente cirrótico tiene una hemorragia digestiva no causada por varices, triplica la mortalidad del paciente no cirrótico, de tal manera que llega a ser aproximadamente del 14%, de tal forma que el sangrado definitivamente en el paciente cirrótico empeora la situación de él. Por otro lado, en cuanto a la infección y su relación con la mortalidad, en este metaanálisis publicado por Arbaniti en Gastroenterology del 2010, se ve como aquellos pacientes cirróticos que desarrollan una infección van a tener una mortalidad mayor que aquellos cirróticos que no desarrollan infección. Esa diferencia es estadísticamente significativa con un OR de 3.76. Por lo tanto, terminamos este primer segmento con un concepto muy importante, y es que la presencia de hemorragia digestiva o infección
aumenta de manera ostensible el riesgo de mortalidad en el paciente con cirrosis. El siguiente aparte de esta charla tiene que ver con el sangrado que se asocia a la práctica de una endoscopia digestiva. En los pacientes no cirróticos, de acuerdo con esta publicación que todavía tiene validez de Froelich en el año 99, muestra cómo el paciente no cirrótico sometido a una esófago-gastroduodenoscopia diagnóstica va a tener una posibilidad de sangrado causado por esa endoscopia muy bajo. Igualmente aquellos pacientes sometidos a colonoscopia diagnóstica o terapéutica, lo mismo que los pacientes a los cuales se les realiza una gastrostomía endoscópica percutánea o una colangiografía retrógrada endoscópica. Cuando miramos al paciente cirrótico, empecemos diciendo que lo que más frecuentemente se encuentra en una endoscopia de un cirrótico que va a ser simplemente evaluado como un control es la presencia que todos ustedes saben perfectamente de varices esofágicas, gastropatía congestiva o varices gástricas. Pero este estudio de Crystalis, publicado en el World Journal Gastroenterology del 2012, y es conocido por todos ustedes también en muchas otras publicaciones, muestra cómo la tasa de sangrado en el paciente cirrótico que es sometido a una endoscopia diagnóstica es similar a la de los no cirróticos. De tal manera que es importante tener en cuenta qué ocurre con la coagulación en el paciente cirrótico. En él no solamente hay una alteración en el número y en la función de las plaquetas, sino que en ellos existe por el daño hepático una disminución en la producción de anticoagulantes y una disminución también en la producción de sustancias procoagulantes, de manera que lo que ocurre al final en el balance que tienen estas dos situaciones es lo que va a definir qué es lo que va a pasar con el paciente, si tiene o no tiene mayor chance de sangrado. De tal forma que en esta misma publicación Crystalis dice en primer lugar que la prolongación del tiempo de protrombina no está necesariamente relacionado con el riesgo de sangrado. El tiempo de protrombina definitivamente es un balance de los factores protrombóticos y antitrombóticos. Y finalmente que en este momento al menos no tenemos un modo confiable para cuantificar ese balance. De tal manera que en qué momento se recomienda que se haga una corrección de la coagulación en el paciente cirrótico. Cuando el paciente va a ser sometido, de acuerdo con lo que ya les presenté, a endoscopia diagnóstica, definitivamente no se requiere que al paciente se le corrija la coagulación. Cuando va a ser sometido a procedimientos terapéuticos, básicamente en dos situaciones se debe hacer esa corrección. Si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas o un tiempo de protrombina superior a 20. En el primer caso se corregirá con infusión plaquetaria y en el segundo, una cosa que puede utilizarse fácilmente es corregir con plasma fresco hasta lograr un INR que sea de 1,5 o menos. El tercer segmento tiene que ver con la infección asociada a la práctica de una endoscopia digestiva. En este sentido, les muestro lo que esta publicación, y ustedes también conocen con la lectura de muchas otras, es que la bacteremia asociada a la práctica de endoscopia tradicional como esa que aparece allí es muy baja y que cuando esta bacteremia logra producir algún cultivo, porque generalmente no tiene ninguna implicación clínica, pero cuando logra producir algún cultivo, generalmente son organismos comensales de la boca. Y produce una bacteremia muy inferior a la que se produce con actividades normales diarias como la masticación de alimentos o el cepillado dental. Existen, sin embargo, algunos procedimientos que pueden aumentar la frecuencia de esa bacteremia, como por ejemplo la realización de una colangio retrógrada, la colocación de una sonda de gastrostomía endoscópica, la dilatación esofágica, especialmente en pacientes con cáncer de esófago, y la práctica de esclerosis de varices esofágicas. Hay un punto importante en el cirrótico y es la relación entre hemorragia gastrointestinal y la presencia de infección. En esta publicación de Up to Date de enero de este año, se muestra algo que plantea lo que ya se conoce y que se acepta, y es que el 20% de los pacientes cirróticos que son hospitalizados por hemorragia digestiva están infectados en las primeras 48 horas. Y además, un 50% adicional desarrolla infección después de 7 días de estar hospitalizado. Por lo tanto, la inmensa mayoría de pacientes que sangran y son cirróticos se van a infectar durante el periodo de hospitalización. De tal manera que es bueno conocer qué impacto puede tener que se desarrolle una infección en este paciente o que seamos capaces de prevenirla utilizando profilaxis antibiótica. Y para eso
Este metaanálisis hecho por la colaboración Cochrane, publicado por Chávez en el 2011, al analizar las infecciones bacterianas que se presentan en pacientes cirróticos y en los no cirróticos, cuando se usa profilaxis antibiótica en un grupo, perdón, en pacientes cirróticos, a un grupo se le da profilaxis antibiótica y a otro no, se encuentra como esa frecuencia de infecciones bacterianas es menor en el grupo que utiliza profilaxis antibiótica y esa diferencia es estadísticamente significativa con un riesgo relativo de 0,35. De la misma manera, en ese estudio se analiza cuál es la mortalidad causada por una infección bacteriana en esos dos grupos y se ve cómo en el grupo que recibe profilaxis antibiótica la mortalidad también es menor y la diferencia también es estadísticamente significativa con un riesgo relativo de 0,43. En ese artículo también se mira cuáles son los diferentes antibióticos que se utilizaron y cuál fue el impacto que ellos produjeron en generar una disminución de la infección. Y en todos les fue bien, pero fundamentalmente hubo muy buen resultado con la utilización de quinolonas y con la utilización de cefalosporinas de tercera generación especialmente. Ahora bien, esto también aparece cuando ya no hablamos de una hemorragia de cualquier tipo, sino de la hemorragia causada por varices esofágicas en pacientes cirróticos. Y este estudio publicado este año por Tandem en Clinical Gastroenterology and Hepatology, en donde se utilizaron esos antibióticos que ven así ustedes, muestra que hay un impacto utilizando los antibióticos profilácticos básicamente en el grupo de pacientes Child B y en el grupo de pacientes Child C. Y esa diferencia es favorable al uso de profilaxis antibiótica con un OR de 0,37 para el riesgo de infección y un OR de 0,63 para la mortalidad general. Ahora, cuando se trata de utilizar antibióticos, es muy bueno que conozcamos cuál es el estado del lugar donde nos encontramos en cuanto a resistencias bacterianas, porque el antibiótico que comúnmente se recomienda usar puede no ser el efectivo en el caso nuestro. Aquí en este estudio publicado por Fernández en el 2006, desarrollado en España, comparativo entre norfloxacina y ceftriaxona durante 7 días a esas dosis, muestra cómo cuando se analizó la presencia de una infección clínicamente diagnosticada, hubo una diferencia favorable a ceftriaxona en la cual la P es de 0,003. Cuando se analizaron las infecciones comprobadas por laboratorio, la diferencia también fue estadísticamente significativa con la P que ven allí, y cuando se valoró la presencia de bacteremia o de peritonitis bacteriana espontánea, igualmente se encontró esa diferencia que fue estadísticamente significativa. Hay otros resultados que muestra la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal en la guía que publica este año, en la cual también se ve cómo el utilizar antibióticos profilácticos en el paciente que sangra produce una disminución en la mortalidad total, una disminución en el riesgo de resangrado y una disminución en los días de hospitalización. De tal manera que esa publicación y esa guía de la Asociación Americana hace unas recomendaciones de cuándo debemos utilizar antibióticos profilácticos. Definitivamente lo recomienda cuando el paciente va a ser sometido a una colangiografía retrógrada, probablemente el drenaje no va a ser completo y el paciente tiene una obstrucción biliar sin colangitis. Y en aquellos pacientes cirróticos o no cirróticos que van a ser sometidos a una gastrostomía endoscópica percutánea. Igualmente sugiere el utilizar profilaxis antibiótica en esas otras 3 situaciones que menciono ahí. Hay un punto que quiero aquí tocarles y es cuando nosotros como gastroenterólogos tenemos que hacer incisión en piel, por ejemplo, cuando vamos a hacer una gastrostomía endoscópica percutánea. Es importante saber que la profilaxis allí va a ser contra los gérmenes que están allí localizados en la piel para evitar la infección del estómago. Y estos 2 son los que más comúnmente están. Por lo tanto, el medicamento que en este momento se recomienda es la cefazolina a esa dosis en una infusión durante 30 minutos porque tiene una vida media moderadamente prolongada y eso es útil, de tal manera que cuando se utiliza el antibiótico por vía intravenosa en esa forma, vamos a tener rápidamente un pico de concentración en sangre
que más o menos disminuye a las 2 horas, y posteriormente a ese pico inicial en sangre va a haber un pico también en el tejido que nos interesa mucho, que tenga concentración suficiente y que esté por encima de esta línea, de tal manera que si la cirugía se empieza o el procedimiento se empieza entre 30 minutos y 1 hora después de aplicado el antibiótico, durante el periodo vulnerable va a haber una concentración efectiva del antibiótico. Por lo tanto, en este tipo de situaciones se recomienda que ese antibiótico se utilice de esa forma entre 30 minutos y 1 hora antes del procedimiento. Es importante que tengamos en cuenta también el riesgo de los pacientes para desarrollar endocarditis infecciosa. La guía americana nos muestra los pacientes que tienen mayor riesgo, pero recomienda utilizar antibióticos profilácticos solamente cuando, o en general, cuando se van a hacer dilataciones esofágicas, cuando va a hacerse una colangio en estas condiciones, cuando se hace alguna intervención que va a producir disrupción de la mucosa intestinal o cuando se va a hacer esclerosis de varices esofágicas. Estos son los antibióticos recomendados para los pacientes que van a recibir profilaxis contra endocarditis infecciosa, las dosis, la vía de administración, el tiempo y también si el paciente es alérgico o no a la penicilina. En conclusión, voy a basarme en lo que acabo de mencionarles, pero además en este estudio que está en prensa todavía, que va a ser publicado en Journal of Hepatology, hecho por Francis, que además de tener nivel de evidencia, también nos muestra el grado de recomendación. De tal forma que solo en casos específicos se debe tomar medidas para corregir la coagulación o la hemostasia en los pacientes que tienen cirrosis y sufren hemorragia, que tienen cirrosis. En segundo término, los antibióticos deben hacer parte de la terapia para aquellos pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva, y este se debe aplicar desde el ingreso y usarse durante 7 días, y principalmente aquellos que hacen parte del grupo de las quinolonas o de las cefalosporinas de tercera generación. En tercer lugar, el riesgo individual y la sensibilidad local deben tenerse en cuenta para escoger cuál es la primera línea de antibióticos que debemos utilizar como profilaxis en caso de hemorragia digestiva aguda en el paciente cirrótico. En cuarto lugar, la ceftriaxona, dada a la dosis de 1 gramo intravenoso cada 24 horas, debe ser considerada en aquellos pacientes con cirrosis avanzada y con sangrado de vías digestivas proximales, teniendo en cuenta también la dificultad para que estos pacientes puedan utilizar la vía oral. Y finalmente, en centros hospitalarios con altas tasas de resistencia a las quinolonas o en pacientes con tratamiento previo con este tipo de fármacos, se recomienda la utilización de ceftriaxona. Muchas gracias.